Bien, vamos a tener una propiedad desde la perspectiva registral en Costa Rica. Podríamos estar hablando entonces de que la propiedad esté en cualquiera de las 7 provincias, de manera que si está en la provincia de San José, por ejemplo, va a tener un 1. Si está en la provincia de Alajuela va a tener un 2. Si está en la provincia de Cartago va a tener un 3. Si está en la provincia de Heredia va a tener un 4. Si está en la provincia de Guanacaste va a tener un 5. Si está en la provincia de Punta Arenas va a tener un 6. Y si está en la provincia de Limón va a tener un 7. En algunos casos se va a representar con el número, en otros nada más con la provincia. Luego va a tener esta finca lo que se denomina un número de folio real. Entonces el número de folio real se lo va a asignar el Registro Nacional. En el caso que estamos viendo acá, entonces el ejemplo, el número de folio real de esta propiedad es 1, 2, 3, 4, 5, 5 y está ubicado en la provincia de Guanacaste. Posterior a eso vendrá 3 dígitos, 0, 0, 0. Este 000 significa que una persona, entiendas aquí, una persona física o jurídica es el titular. Y por tanto, esa persona física o jurídica tiene lo que se conoce como el dominio. Eso es lo que significa ese 000. ¿Okay? Este que marcamos acá. Ahora bien, si esta finca pertenece a 2 o más personas, y el ejemplo que vamos a poner es de 2 personas para una cuestión de facilidad, entonces se vería reflejado de la siguiente manera. Y así sucesivamente. Digamos que aquí estamos hablando de 2 personas. Entonces vamos a tener 2 cotitulares. Digamos, aquí tenemos a Juan y aquí tenemos a María. Ahora bien, este Juan y esta María perfectamente podrían ser propietarios en un 50% acá y en un 50% acá. De manera que esto nos lleva a decir claramente que cuando se habla de copropiedad, se está hablando de lo que se conoce como una cuota alícuota. Estamos hablando de una función mental aritmética en donde nos va a determinar que Juan es dueño del 50% y María es dueña del 50%, pero son dueñas del 50% ¿de qué? Son dueñas del 50% de este todo. No estamos hablando de que aquí pasamos a la mitad y este pedazo aquí es de Juan y este pedazo es de María, sino que cada uno es dueño del 50% de el todo, ¿ok? De el todo. Es importante también mencionar que aquí el ejemplo que estamos dando es de 50-50, ¿ok? Pero perfectamente podemos establecer sin ningún problema otros porcentajes. O sea, por ejemplo, podríamos estar hablando de, no sé, 25% Juan y un 75% María.
Vemos entonces como esa cuota alícuota, esa proporción puede cambiar. Podemos estar hablando de una proporción igual o una proporción diferente. De manera que los derechos que se ejercen sobre esa finca se van a ejercer dependiendo de estos porcentajes. Entonces, Juan tiene un 50% del todo, María un 50% del todo. En el segundo ejemplo, Juan tiene un 25% del todo, María tiene un 75% del todo. Pero ejercen esos derechos como también deben cubrir los gastos en las mismas proporciones, exactamente en las mismas proporciones. Y entonces estos condueños o codueños o cotitulares no van a poder disponer de una parte determinada de la cosa sin que antes le haya sido adjudicada en la respectiva división. Como he dicho, no podemos pensar en que, muy bien, a partir de acá, ¿verdad? Por dar un ejemplo, esto aquí es de Juan y esto es de María, en ese 50% y 50%. ¿Por qué no se puede disponer de una parte determinada del bien? Esto por cuanto se es dueño de el todo. Entonces hay un 50% del todo. Si quisiesen dividir esto, lo cual es factible, debemos entonces aplicar lo establecido en los artículos correspondientes. El artículo 272 del Código Civil dice: ningún propietario está obligado a permanecer en comunidad con su condueño y puede en todo tiempo exigir la división. De manera que Juan y María podrían perfectamente pensar en dividir esta finca en dos y tienen la potestad de determinar cómo la quieren, ¿verdad? Podrían, por ejemplo, partirla así, esa es una opción, o podrían, por ejemplo, qué sé yo, decir que la van a partir de esta manera, ¿verdad? ¿Y qué es lo que va a determinar esa partición? ¿Cómo se hace esa partición? Bueno, un aspecto urbanístico y municipal. Y es dependiendo la zonificación, dependiendo del plan regulador cantonal, dependiendo de si tiene frente o no a calle pública y cuánto es ese frente a calle pública, la finca es divisible o no es divisible. Entonces siempre hay que determinar para su divisibilidad o no si hay calle pública en todos los costados o solo en un costado y cuánto es ese frente, porque hay casos en que, por ejemplo, no se permite la división porque mide 10 metros de frente y la división quedaría en 5 y 5. Pero podríamos estar pensando tal vez en utilizar una servidumbre o aplicar también otra posibilidad, cuál es lo que se conoce como la aplicación de los derechos indivisos, ¿verdad? Y poder determinar a dónde localizo ese derecho que no está diviso, que no se ha dividido, para efectos de que se me adjudique. Pero la misma ley y la misma doctrina, la misma jurisprudencia establecen que hay cosas que se tornan absolutamente indivisibles. En Costa Rica, por lo menos el artículo 272 es el que nos indica qué casos no son divisibles. Uno de ellos es las sociedades mercantiles. Claro, si esta persona a la que estamos haciendo referencia es una persona jurídica, la finca no está en copropiedad, pertenece a una única persona. Y si pertenece a una única persona, que es esa persona
jurídica, una sociedad anónima, una sociedad de responsabilidad limitada, pues aunque hayan dos accionistas, por ejemplo, Juan y María, Juan será dueño de acciones y María será dueño de acciones, no de esta propiedad. Y eso tenemos que ser muy claros. Otro caso en que no existe la posibilidad de la división es si por su naturaleza es absolutamente indivisible. Pensemos en el siguiente caso. Pensemos que esto es un lote. Vamos incluso a pensar que tenemos acá al frente, al puro frente, tenemos una calle pública y todavía aún así pensemos que este frente es, por dar un ejemplo, de 30 metros, o sea que es un frente bastante amplio. En tesis de principio tenemos que la finca ahí es divisible, en tesis de principio. Pero ¿qué pasa si pensamos también en que en este caso tenemos toda esta zona, todo lo que les estoy marcando, aquí, ¿verdad? Perdón. Asumamos que todo ese es el lote y eso que están viendo ahí es el techo. O sea, que el lote está 100% construido. 100%. Pues evidentemente el bien se torna indivisible porque no podemos hacer esto así, ¿verdad? Y simplemente pasar la raya. O sea, es absurdo. No se puede destruir la casa. Entonces se torna en indivisible. También en los casos de propiedad horizontal o propiedad en condominio en Costa Rica, pues no es divisible las áreas comunes, ni es divisible tampoco las áreas privativas. En los cursos, en las lecciones que he dado sobre propiedad en condominio, allí se puede estudiar a más profundidad. Y también lo que establezca la legislación urbana. En Costa Rica, la ley de planificación urbana establece mínimos de frente a calle pública. El ordenamiento jurídico en general establece mínimos, no solo a través de esta ley que acabo de indicar, sino también a través de los planes reguladores cantonales donde nos establecen mínimos. Cuando el bien es absolutamente indivisible, entonces lo que se puede hacer es sacar a subasta pública a través de un juzgado civil para que en una subasta se venda y una vez pagados los gastos se reparta la ganancia entre los copropietarios. Sean estos 2, 3 o 5, sin ninguna importancia. Para estos efectos es importante revisar los artículos entonces 272 y 273 que establece si la cosa solo es indivisible en sí misma y los condueños no convienen en que se adjudique alguno de ellos, reintegrando a los otros en dinero, se venderá la cosa y se repartirá el precio. Otro elemento que debemos mencionar en cuanto a la indivisión es que nadie puede o está obligado a permanecer en copropiedad y por tanto los copropietarios no pueden renunciar al derecho de exigir la división. O sea, yo no puedo decir nunca me voy a separar y establecer alguna nota en ese sentido. Lo que sí se puede hacer es establecer plazos de hasta 5 años a través de un convenio entre los copropietarios para no dividir la propiedad durante esos plazos. Y estos plazos son prorrogables. De manera que podría tornarse casi que permanente la indivisión en forma voluntaria. Pero no lo es, porque jurídicamente tendrían cada 5 años, de acuerdo con el artículo 274 del Código Civil costarricense, tendrían que estar renovando este convenio. Algunas notas finales en cuanto a la copropiedad es que también todo copropietario, todo codueño, tiene el derecho de obligar a sus condueños a contribuir
en los gastos para la conservación de la costa. Sin embargo, aquí es importante decir dos cosas. Uno, si nos basamos en este mismo ejemplo, pues acá Juan y María, en este ejemplo, van a participar de igual manera en los gastos, o sea, en el pago de impuestos, por ejemplo, en el pago del cuidado del terreno, etcétera. Pero en un caso como este, entonces, evidentemente, quien más proporción tenga, más proporción deberá pagar. Cada derecho es individual. De manera que aquí estamos nosotros viendo cómo Juan tiene el derecho 001 y María tiene el derecho 002. De manera que María perfectamente puede establecer un contrato y vender este derecho a Marta, digamos, a Marta. Y Marta se convierte en la nueva titular de este derecho 002, ¿verdad? Entonces, dentro de un ciclo de vida, ¿verdad? ¿Y cómo es ese ciclo de vida? Pues ese ciclo de vida es más o menos de la siguiente manera. Tenemos aquí el nacimiento, o sea, cuando pasó de ser de un solo titular a dos titulares a través de la herencia, por ejemplo. Y entonces, ¿qué pasa? Que tenemos primero el nacimiento y en ese mismo acto tenemos la adquisición. ¿Ok? Luego tenemos una etapa de conservación. Y luego tenemos la posibilidad de la pérdida y la extinción. Entonces, en ese nacimiento que se dio de la copropiedad a través de la herencia o a través, la otra opción es a través de una compra, asumamos, por ejemplo, que el dueño de este derecho 001 era Mario, ¿verdad? Y Mario, que tiene entonces el dominio, ¿verdad? Es la persona física que mencionamos acá, que tiene el dominio, vende a Juan y María en 50 y 50. En ese momento, en el momento de la venta, ¿verdad? En ese momento de la venta en donde sucede esto, ¿ok? Es donde vamos a tener un nacimiento, ¿ok? A la hora de que se da la compra por Juan y María. Al darse el nacimiento, entonces, de igual manera, Juan y María, ¿verdad? Están adquiriendo, ¿ok? Entonces hay un nacimiento y una adquisición al mismo tiempo. Lo conservan, como ya dije, cuidándolo como un buen padre de familia, y luego vamos a tener lo que se conoce como la pérdida y la extinción, ¿ok? Aquí cuando hablamos de pérdida y extinción, debemos indicar, como se ha dicho en otras lecciones, que siempre que hay extinción hay pérdida, mas no siempre que hay pérdida hay extinción. Veamos con el ejemplo que estábamos dando. Si se da un contrato de compraventa del derecho 002 de María a Marta, María va a perder su derecho real de copropiedad, pero al mismo tiempo
Marta lo va a adquirir. Eso nos dice entonces que existe la posibilidad de lo que se conoce como la transmisión. ¿Ok? Tenemos la transmisión. Entonces, la copropiedad también se puede transmitir y esa transmisión puede ser onerosa o gratuita. Inter vivos, mortis causa. Entonces puede haber una donación, puede haber una compraventa y no estamos hablando de la compraventa de la totalidad de la finca, sino que estamos hablando de la compraventa de un derecho. Al existir esa compraventa, María pierde, Marta adquiere. Hay pérdida sin extinción. Luego también existe la posibilidad de que ahora no sea María o ya en este caso Marta la que venda, sino que Juan podría ir a vender a otro. O podría existir otro caso, también dentro de todos los conceptos notariales y registrales que tenemos que mencionar acá. Podría existir que Juan y Marta, ¿verdad? Juan y Marta vendan a otra persona. Entonces, si Juan y Marta comparecen ante notario público a hacer una venta, ¿ok? A hacer una venta a, qué sé yo, a Rosario. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Lo que va a pasar es que Rosario va a adquirir el derecho 001 y el derecho 002. Al adquirir el derecho 001 y 002, en esa misma escritura, Rosario va a solicitar al registro nacional que se sirva eliminar los derechos y otorgar nuevamente el dominio. De manera que Rosario, entonces ahora nuevamente va a ser la dueña única de la propiedad y por tanto va a establecerse otra vez el 000 y lo que va a suceder en el caso concreto que les estoy contando es que esto va a desaparecer. Estos dos números van a desaparecer, ¿verdad? De manera que aquí habría una pérdida y una extinción de la copropiedad para convertirse nuevamente en dominio. Doy otro ejemplo. Asumamos que esto de Rosario no ha existido, ¿ok? Vamos a asumir que la propiedad sigue siendo 50% de Juan, 50% de Marta. Esos son los propietarios. Y la finquita la tienen a la par de un río y se viene un aluvión y se lleva toda la propiedad, incluida la casa, y lo destruye todo y deja de existir la propiedad. Deja de existir del todo. Bueno, entonces aquí tenemos una pérdida con extinción, porque al desaparecer el objeto de la copropiedad, pues evidentemente se pierde al extinguirse. Asumamos que en esta finca, para no complicarlo, también son dos personas y esas dos personas no lo tienen jurídicamente dividido, pero sí aquí en esta parte, ¿verdad? Aquí está Juan. Y aquí está María. Ojo, en el caso concreto que les estoy diciendo, ellos son copropietarios del 50% del todo, ¿ok? O sea, de este todo, ¿ok? 50%, tienen una cuota alícuota de ese todo. Pero a nivel práctico, en el ejemplo que estamos dando, en el nivel práctico tienen físicamente localizado los bienes. Aquí está Juan y aquí está María.
De manera que Juan hace una casita acá. ¿Ok? Ahí está la casita de Juan. ¿Ok? Esa es la casa de Juan. Y María no hace nada. ¿Ok? Digamos, Juan la tiene. ¿De qué es dueño María? Del 50% de este todo. ¿De qué es dueño Juan? Del 50% de este todo. Ahora bien, esos derechos, el 001 que corresponde a un 50% y el 002 que corresponde a un 50%, puede ser localizado, primero físicamente, como lo están viendo en sitio, pero luego puede ser localizado jurídicamente. Y eso es lo que se llama la localización de derechos indivisos, que Costa Rica tiene una ley específica que se llama la Ley de Inscripción de Derechos Indivisos. Con base en esa Ley de Inscripción de Derechos Indivisos, perfectamente Juan puede solicitar al juez o a un notario público, en el caso costarricense, que se localice jurídicamente su derecho y se inscriba totalmente a su nombre. Lo que significa entonces que ya queda localizado también el de María. Si esta finca estuviera en 5 y Juan, en 5 propietarios y Juan localiza el suyo, pues los otros 4 pedazos, los otros 4 propietarios quedan dueños por partes iguales del otro pedazo. Eso es para efectos de localización. Ahora, de localización ya desde la perspectiva jurídica, o sea, se llama localización de derechos indivisos al decir, yo uso esta parte, estamos todos de acuerdo en que yo uso esta parte y por tanto la vamos a inscribir a nombre mío. Ese es el ejemplo que estamos dando ahí. ¿Qué pasa si un río destruye, digamos, vamos a incluso a ponerlo aquí en un ejemplo, un río destruye toda esta zona de acá. Aquí pasó un río, se desvió y destruyó todo esto. Aquí venía el río, ¿eh? Todo esto era el río, todo esto era el río acá. Y lo destruyó. Si bien Juan tenía físicamente localizado su derecho, pero estamos hablando físicamente, solo físico, ¿verdad? La localización es solo física, no existe a nivel jurídico. ¿De qué es dueño Juan? De este círculo que ven acá, 50% del todo. ¿Y de qué es María? Del 50% del todo. Si la finca ahora tiene otro tamaño, ¿verdad? Si la finca ahora es esto que vemos acá así, pues ahora Juan y María son dueños de esto, porque esto ya no existe, aquí hay un río ahora. Entonces son dueños de esto. Hay una disminución de cabida, pero Juan sigue teniendo el 50% y María tiene el 50%. Eso no obsta para que Juan y María se pongan de acuerdo y Juan podría decir, mira, yo fui el que lo perdí, déjate vos del resto. Pero habría que hacer un trámite jurídico al respecto. O sea, habría que pasar el 50% de Juan a María. En el ejemplo que estamos dando acá, ¿ok? Cada uno tiene un derecho, como lo pueden ver, el 001 y el 002. Si en el ejemplo que vamos a dar fueran 25 y 75, ¿qué es lo que María puede vender? Su derecho a el 75% del todo, ¿ok? 75% del todo, pero no puede vender el todo. Y ese 75% no está localizado, entonces no es, ¿verdad? No podemos decir que el 75% es todo esto que estamos viendo acá, ¿no? Porque no está localizado. Entonces, al no estar localizado, ¿de qué es dueña María? Del 75% del todo. Por eso hablamos de una función mental aritmética. O sea, es un porcentaje del todo. Entonces, es una cuestión matemática. De manera que si Juan quiere vender, pues puede vender su 25%. Si María quiere vender, puede vender su 75%. Ahora bien, pueden ponerse de acuerdo para ambos vender cada uno su derecho, uno del 25 y otro del 75. Y ahí sí, quien lo compra, que es el ejemplo que se había dado de Rosario, quien lo compra adquiere el dominio y volvemos al 000.